Díaz González Elisa, Ibáñez Bordonau Rubén, Martínez Tarazona María Nieves, Miró Trinidad María, Pañella Alcácer José María, Sánchez Cortés María Sagrario, Sanz Alonso Rosario Margarita, Sarrión Ponce Pilar, Serra Ferrer Jordi, Tirado Museros Clara, Toledo Lobo Francisco, Bustamante Bautista, sustituido por Esther Franco, Linares Rodríguez María Soledad, sustituida por Maite Parra. Ninet Peña Carmen. Sí. Sí, senyora presidenta, hay quòrum. Bueno, pues anem també a procedir a l'aprovació de l'acte de la reunió anterior. N'hi ha alguna salvetat, alguna qüestió que volem fer constar? Molt bé. Pues donem la paraula i la benvinguda a María Dolores Tirado Cemel, presidenta de la Confederació d'Ampars de Gonzalo Anaya, a la que li donen la paraula. Muchas gracias. Ahí, vale. Buenos días a los diputados y diputadas de esta comisión. Para mí es un poquito difícil, me siento bastante nerviosa e intentaré hacer lo mejor posible mi ponencia en este aspecto representando a las familias valencianas, ¿de acuerdo? Desde la Confederación Gonzalo Anaya de AMPAs de la Comunidad Valenciana aglutinan 3 federaciones, la FAPA Castellón Peñagolosa, la FAPA Valencia y FAPA Enric Valor de Alicante. En esta agrupación tenemos aglutinadas 940 asociaciones de padres y madres de alumnos de la escuela pública y queremos agradecer la invitación a participar en esta comisión. Agradecemos la invitación porque los representantes de las familias valencianas, así como el resto de la comunidad educativa, nos hemos sentido invitados de piedras en la elaboración de una nueva ley educativa y un proyecto de ley que ha sido elaborado de una forma unilateral, sin el debate, sin el consenso y sin, como podemos prever, sin proyección de un futuro, cosa que todavía nos preocupa aún más. Por esto, la primera actuación que proponemos para mejorar el rendimiento escolar es impulsar un análisis riguroso y compartido entre todos los agentes educativos para ver cuáles son las necesidades del sistema educativo, buscar un consenso con las medidas que hay que tomar para reducir el fracaso escolar y mejorar el rendimiento académico. Al hilo de esto, os invitamos a los grupos parlamentarios a estudiar y a reflexionar sobre cómo la inexistencia normativa ha influido en el sistema educativo. 7 leyes educativas que han crecido siempre pobres en su financiación y que creemos que realmente no han mejorado el rendimiento académico. Ahora, ante el escenario de una nueva ley educativa, podemos perder otra oportunidad. La oportunidad de las altas tasas de abandono escolar. Otra oportunidad de ofrecer soluciones a través de un nuevo marco legal que nos va a marcar las direcciones a todos, y a todos me refiero a los equipos directivos, a los docentes, a las familias, a la sociedad en general y, como no, a la Administración autonómica. Estos principios y directrices que marca la nueva ley no apuntan a una mejora del rendimiento escolar y personal del conjunto de los alumnos. La comunidad educativa le vemos muchos obstáculos y pocas soluciones a la mejora del sistema en global. Consideramos que la solución no pasa por premiar la excelencia a unos pocos, y a unos pocos me refiero a los que saquen 10. Hay niños de necesidades específicas que se esfuerzan mucho, que trabajan mucho y nadie se está acordando de realmente premiar ese esfuerzo, que es lo que buscamos en la educación, un esfuerzo real, un esfuerzo que realmente los niños están haciendo con sus deficiencias y con sus necesidades que realmente hoy por hoy no se están tratando como deberían tratarse. La solución tampoco pasa por separar el alumnado según sus capacidades. La solución no pasa por crear itinerarios que no llevan a ninguna parte. No entendemos cómo una ley educativa nace poniendo impedimentos a poder acceder a un graduado de la ESO, que es lo mínimo que puede acceder a un niño, y realmente también sin plantearse muchas necesidades de formación profesional. Hoy por hoy es bastante complicado acceder a módulos porque no tenemos la suficiente capacidad en los centros educativos públicos para desarrollarlos. Y esto nos preocupa también muchísimo. Y que maquillan las cifras de abandono. La solución no pasa por reducir el gasto educativo, disminuir las ayudas a las familias. En este caso, hoy he leído en prensa la reducción que se ha producido de un 30%
tanto en ayudas de los gabinetes psicopedagógicos, muy importantes para realmente fomentar, eliminar el fracaso escolar. También he leído un 30% de reducción en las ayudas de libros y de transporte escolar, de ayudas de comedores, algo que se creó para evitar el fracaso escolar también y el abandono. Pasa por reducir el gasto educativo, disminuir las ayudas, como os he dicho. La solución no pasa por aumentar el poder del director. En este caso es un planteamiento que a mí me preocupa en exceso. Representa muchas AMPAs, como he dicho aquí, pero es que yo estoy en un AMPA. Las problemáticas que tienen las AMPAs dentro de los centros educativos de participación siempre van derivadas del buen entendimiento que tengan las AMPAs o, como dice mi hijo, del buen rollo que tengamos con el señor director. Entonces, nos parece preocupante que esta ley educativa dote al señor director, directora, de todos los recursos que pasaban a través del Consejo Escolar, algo que realmente la participación de las familias va a ver en disminución de su propia realización dentro del centro educativo. Para nuestra organización, la solución pasa por invertir en educación pública, en la gestión de los recursos. La solución pasa por trabajar en la atención de las primeras etapas de los problemas de aprendizaje. Como os he estado diciendo, mucho del fracaso escolar viene derivado de las necesidades que tienen nuestros alumnos, que realmente no se ven atendidas, como pueden ser problemas neurobiológicos, como la dislexia, el TDAH, la discalculia, trastornos del aprendizaje no verbal, detenciones que es fácil realizar por el propio centro educativo. La solución pasa por potenciar la formación de los docentes, de los especialistas que trabajan en los centros educativos. La solución pasa por trabajar los hábitos de estudios de las familias y en el alumnado. Acercar las familias a los centros educativos potencia la acción tutorial, establece colaboraciones entre las asociaciones de padres y madres, trabajar las familias en colaboración con los docentes y con los equipos directivos. La solución pasa por una escuela inclusiva, donde todos los alumnos pueden aprender siempre y cuando se ofrezcan las condiciones necesarias y donde la diversidad es un valor más que suma, por lo menos para nosotros, padres y madres, que no podemos entender lo que está pasando y por qué no se está apoyando en las necesidades que hay en nuestra escuela pública. Al margen del debate de la ley educativa, las madres y los padres de los alumnos vemos que nuestro sistema educativo tiene aspectos que influyen negativamente en el rendimiento escolar y en la atención educativa a nuestros niños y niñas. Y os paso a enumerar algunas y os daré, si me permitís, algunos ejemplos para poder hacer más visible y más real la situación que vivimos dentro de las AMPAs, que somos las que conocemos desde primer plano estas necesidades. Un número elevado de alumnos por aula no ayuda a mejorar el rendimiento escolar. La ratio de alumno por profesor ha aumentado por decreto, tanto en los centros públicos como en los concertados. A más alumnos por aula, menos atención educativa. Y la imagen que os quiero poner es decirme en un aula de 30 que hayan 2 niños con necesidades educativas, ¿qué atención se les va a poder ofrecer cuando el profesor difícilmente va a poder llegar a todos? Nosotros siempre hemos demandado una atención individualizada del alumno, porque todos no somos iguales, todos tenemos un proceso de aprendizaje, una maduración, y a día de hoy no se está contemplando. La limitación de los edificios escolares. ¿Queréis que os cuente lo que ha pasado en esta comunidad? Las faltas de infraestructuras, no tienen gimnasios, no tienen sitios de informática, tenemos centros que a día de hoy… Señorías, por favor. Que a día de hoy se nos están cayendo. Y no se lo inventa esta persona que está delante suya, sino son demandas que han hecho las AMPAs ante la Administración y a día de hoy difícilmente se están atendiendo. Espero que esto de hoy sirva por lo menos para poner un toque de atención sobre estas deficiencias que tenemos. La mala planificación de los programas de apoyo educativo. No disponer de los recursos necesarios para atender las necesidades de los alumnos o la mala planificación de los mismos. La vinculación al contrato-programa. Señores, ¿cómo podemos estar hablando de un contrato-programa que va a depender de la voluntariedad? En educación no podemos depender de voluntariedad. Mire ustedes, creo que desde la educación lo que tenemos que hablar es de compromiso y compromiso real que realmente evalúe
a nuestros hijos en concepto de sus necesidades. Pero bueno, yo soy una madre, a lo mejor estoy equivocada. La ausencia o los escasos servicios de apoyos al profesorado es otro. Ausencia de trabajo de equipo por parte del profesorado y de los alumnos. Realmente un profesor con 30 de clase no puede trabajar en equipo con sus alumnos. Ya tiene suficientes horas en su horario escolar como para atenderlos. Es completamente difícil. Evaluar con criterios rígidos y generales. ¿Cómo se puede evaluar a todo el alumnado con los mismos criterios si no entramos en la base que cada uno es como es? Aquí somos muchas personas y pienso que cada uno es de un padre y una madre, como digo yo, y cada uno tenemos un pensamiento, una manera de aprender. No todos podemos asimilar los mismos conceptos porque necesitamos un periodo de aprendizaje individualizado. La falta de comunicación del centro de la familia, esto es algo que esta confederación ha demandado mucho tiempo. Realmente no se puede participar de la educación de nuestros hijos cuando se nos deja en la puerta del colegio. Es muy difícil trabajar de esta manera y hacer propuestas. Nosotros nos gustaría intervenir en el currículum de nuestros hijos a través de los mecanismos que hay en los centros. También consideramos que la escuela funciona mejor si tiene que tener unas características y cumplir con unos requisitos mínimos. Como ya les he dicho, el tamaño de los centros, con pocas unidades, tenemos centros que son monstruosos de grandes, con lo cual la atención al alumnado es completamente difícil y sobre todo cuando estamos hablando de institutos. Podemos hablar de institutos de 800 alumnos y contar con unas plantillas de 75 profesores para realizar todo el proyecto. Difícilmente creo que puedan atender toda la necesidad del alumno. Como les he dicho también antes, la dificultad que se encuentra el profesor teniendo niños de necesidades específicas. Hoy por hoy no tenemos... ¿Cuántos niños podemos tener dentro del aula con necesidades? Nuestro planteamiento, 2 niños con necesidades específicas y hablando de una ratio de 30 difícilmente se va a poder llevar adelante. Queremos un sistema democrático con centros organizados y para eso tenemos la participación de las familias a través de los consejos escolares, que a día de hoy muchas familias que realmente están interesadas en vincularse se ven con la intolerancia o con el decir es que nosotros no sabemos, nosotros seremos padres, yo soy una madre. Y yo, cuando nos dijeron una comisión de expertos, no me considero ninguna experta, partiendo de la base de que yo lo que soy es un aprendiz y creo que durante todo nuestro ciclo vital estamos aprendiendo y debemos atender a esa necesidad o a esa competencia que para mí es la más bella, que es aprender a aprender. Y nos estamos olvidando de ella. El nivel de comunicación interna, muchas veces en los propios claustros, en los consejos escolares, no se saben los trabajos que se están realizando porque no hay tiempo real para prepararlos. Comunicar entre la escuela y su entorno social, otra partida que nosotros hemos visto muy importante cuando se habló también de la jornada continuada o de muchas, como ahora la zona única, ha sido también nuestro talón de Aquiles. Siempre hemos querido vincular al niño a su sociedad. Creemos que es importante aprender conociendo lo que te rodea, porque de esa manera lo hacemos mucho más didáctico y el niño aprende con ilusión y conociendo todo el volcán para poder desarrollarse como adulto o como persona. Trabajar en el equipo de los profesores y su estabilidad en los centros. Evidentemente, los proyectos educativos que se llevan en los centros, si no tenemos plantillas fijas que los desarrollen, vamos mal, vamos muy mal. Y solo les voy a poner un ejemplo. El otro día hablábamos con una mamá y nos comentaba que su niño en infantil había tenido 7 profesores. ¿Creen que realmente se puede llevar adelante un proyecto educativo de centro cuando estamos cambiando continuamente el docente que está atendiendo al niño? Nuestra aportación a esta comisión no solo va dirigida al sistema educativo. Hay otros factores que intervienen en el progreso académico y personal del niño. Las familias, el centro educativo, el ambiente social que lo rodea, por supuesto, las políticas de Estado. Por lo tanto, a la hora de afrontar un posible problema de fracaso escolar de una sociedad, habrá que estudiar, detectar y corregir los factores negativos desde todos los puntos de vista. ¿Cuáles son algunos de los factores que influyen en el rendimiento? Evidentemente, voy a entonar el mea culpa, empezando por mí, las familias.
sus recursos económicos, la implicación del resto de los miembros, el nivel educativo de los padres, inciden en el rendimiento del alumno. El estímulo de los padres, la orientación y el acompañamiento es fundamental para el desarrollo de los mismos. Como no, el propio alumno. Son importantes sus actitudes y sus capacidades para aprender y es necesario conocerlas. Existen numerosos trastornos específicos de aprendizaje que afectan al alumnado. Hay que diagnosticar y saber cómo trabajar con estos niños. Es igual de importante el hábito lector, la actividad extraescolar, los alumnos que dedican más horas a aprendizaje de la lectura y al estudio lingüístico o a la profundidad de la informática y al estudio y práctica de la música obtienen claros beneficios. Evidentemente, otro punto importante es el gasto público y la correcta gestión de los recursos. De este ámbito es necesario estudiar los recursos que se destinan y cómo se gestionan, si son suficientes o no. En este momento nos preocupan proyectos experimentales como es el contrato programa, que son voluntarios y que no llegan a todos los centros, a pesar que tienen programas para combatir el absentismo escolar o el acompañamiento, el refuerzo o la atención a las necesidades educativas especiales. El estar escolarizado en un centro o en otro va a depender de que ese alumno realmente tenga ese apoyo. No podemos estar jugando de esta manera con los niños. La flexibilidad de los programas educativos y el diseño curricular. Yo aquí me había puesto un comentario, pero creo que es más reflejar como me gusta a mí, con imágenes o con ejemplos. Hoy por hoy hablamos mucho y los niños ven en la televisión lo que vende y lo que no vende. ¿Por qué no somos capaces de adaptar el currículum a las necesidades que propone el alumno, a sus inquietudes? Creo que sería mucho más interesante y tendríamos mejores resultados si realmente el alumno se siente integrado y es protagonista de su propia película, la película de la educación, que para ellos es muy importante. Y el ejemplo lo tenemos con los niños de infantil. Un niño de infantil, cuando sale del cole, sale con los ojos abiertos, con una sonrisa y le dice: mamá, hoy he aprendido esto. Esto va en decadencia, pasan a primaria y ya no es tan divertido ir a la escuela. Y creemos que esto pasa porque en infantil se han estado trabajando por proyectos. La enseñanza ha venido vinculada a las necesidades que presentaba el alumno. Han expuesto temas a trabajar y han aprendido. Cuando pasan a secundaria el currículum es muy rígido. Como dicen los chavales, ¿y a mí para qué me enseña esto si yo no lo voy a usar? ¿Por qué no somos capaces de entenderlos? ¿Por qué no somos capaces de bajar a ese nivel y trabajar con ellos, que lo que desean es aprender? Dudo yo mucho que ningún niño quiera aprender. Se sienten importantes cuando aprueban y la importancia se la tenemos que dar todos, intentando vincular su educación a su proceso. La formación del profesorado, cómo no. Los profesores son muy importantes, puesto que son los que acompañan a nuestros hijos y hijas en las tareas de aprender. Son básicos para la escuela. Establecer una buena relación de la escuela desde infantil para su desarrollo durante todo el nivel. El maestro es el que da seguridad afectiva a un niño de infantil y el que puede convertir en un referente para un alumno de la ESO. Yo creo, y aquí conozco a gente, sé que es docente, y yo como alumna, en su momento, siempre he tenido un profesor que, aunque la materia haya sido muy dura, la manera de conectar, de tratar de ese profesor me ha hecho esforzarme, y creo que es importante la relación emocional del profesorado con el alumnado. Su formación como tutores y orientadores es muy importante, ya que de ellos depende que puedan hacer de manera eficaz el acompañamiento personal y pedagógico, y también para relacionar con las familias en los centros y para poder trabajar de una manera coherente, familia y profesor, que entendemos que es muy importante. Los profesionales de apoyo educativo, destinada al alumno que requiere una atención educativa diferenciada a la ordinaria, para que pueda alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado. Los recursos educativos especiales, orientados y destinados a conseguir los objetivos del currículum. Los programas educativos personalizados tratan de estimular y mejorar las habilidades, los razonamientos, la gestión, las actitudes básicas, y lo han de hacer en el contexto del contenido curricular de las áreas y materias adaptadas a través de ellos.
¿Cómo creemos que se debe actuar? En nuestra humilde opinión, y esto no solo viene de esta persona que hoy le ha tocado estar aquí, esto es lo que se ha recogido de las necesidades que plantean las familias, y tendemos que con muy buen juicio, creo que no pedimos nada que no esté dentro del juicio de lo que todos podemos querer para nuestros hijos y nuestras hijas. Hay que identificar y coordinar mejor los procesos de detección precoz, que esto no está pasando, de las dificultades de aprendizaje y de los trastornos del desarrollo y el acompañamiento. Se hace imprescindible un protocolo de actuación coordinada entre las familias, el profesorado, los asesores pedagógicos, los servicios educativos, la sociedad en general, los centros de salud, sus profesores. Cuanto antes se detecten las dificultades, más garantía tendremos que el fracaso escolar posterior no se produzca. El sistema educativo debería priorizar y fortalecer el aprendizaje en la lectura a lo largo de toda la educación básica, las lenguas extranjeras, el cálculo, la música, las competencias digitales, entre otras, que aquí no las hemos podido llegar a conocer. Hay que primar una auténtica y sistemática evaluación formativa en los centros educativos para que se convierta en el instrumento principal para reorientar aquellos procesos que muestren claros riesgos de acabar conducidos al alumno hacia el fracaso. Resulta necesario conseguir una mayor implicación y participación de los padres en la escuela, no solamente para poder ayudar mejor a sus hijos en caso de acuerdos con el centro, sino para establecer complicaciones con el desarrollo del proyecto educativo. Muy importante para las familias poder sentirnos vinculadas al proyecto educativo de nuestros hijos. La escuela, y en todas sus vertientes, evidentemente, para conseguir tal propósito, las familias deben obtener de los centros educativos orientación, apoyo y formación para su labor de formar. Los nuevos lenguajes digitales deben incorporarse a los procesos educativos de la normalidad y el aprovechamiento de las muchas posibilidades que abren para una mayor personalización en el enseñamiento. Nosotros hemos nacido, yo me acuerdo, era pizarra, papel y lápiz. Pero es que mis hijos han nacido con las nuevas tecnologías, miren ustedes, y ustedes le dan a un niño con 3 años prácticamente una tablet y sabe funcionarla mejor que nosotros. Eso a los niños les genera ilusión. ¿Por qué no utilizar todas esas nuevas tecnologías y hacer un planteamiento serio de las tecnologías para estimular el aprendizaje en los chavales? Tenemos los colegios llenos de pantallas digitales y mucho del profesorado está ahora aprendiendo a realizarlo. ¿Por qué no se ha invertido realmente en fomentar estas nuevas tecnologías que yo creo que le dan pues, ese puntito de sal que los niños están necesitando, no simplemente el material de un libro, que también les digo como madre que cuando acaba el curso yo cojo el libro de mi hijo y hemos llegado a la mitad? ¿Por qué no se hacen materiales adaptados a las necesidades y al proceso de escolarización hasta lo que vamos a llegar? Porque luego ese libro se queda en casa y para ellos no es un estímulo suficiente. Tienen demasiados estímulos y creo que este es un estímulo que les puede ser muy positivo. Reforzar las tutorías y el correcto funcionamiento de los departamentos de orientación. Psicopedagogos establecen en los centros. Esto es algo que también me preocupa mucho. No sé si ustedes sabrán, pero los psicopedagogos, los psicólogos, en la mayoría de los centros de esta comunidad valenciana los tenemos compartidos por varios centros. El pobre señor o señora que en este caso lleva esto va bastante perdido porque tiene muchos niños, muchos expedientes y todos estos expedientes que se realizan normalmente en primaria luego deben pasar a los IES. El fracaso escolar nos aparece siempre en los IES y yo siempre lo digo, a ver, un niño con 15 años no se plantea dejar la escuela porque sí, ni es porque ha salido un champiñón allí con la humedad, sino este niño se plantea dejar el colegio en esa edad porque realmente no ha sido acompañado durante todo su proceso, no ha encontrado estímulos que realmente le den ganas de estudiar, no ha tenido realmente formar parte de esa educación, no se ha sentido el protagonista de su historia y es muy importante que esto se vea reflejado y que no tengamos iterinos y
psicopedagogos a tiempo parcial. Las plantillas en educación son muy importantes y los recursos que tenemos son muy escasos. Otros elementos que intervienen en la mejora del aprendizaje también es las personas la personalización de los aprendizajes, muy importante, lo he comentado antes, personalizar el aprendizaje al alumno. La atención a las necesidades del desarrollo afectivo y emocional, también lo he dicho, también muy importante para que un niño se sienta parte. La importancia que se les conceda a las familias, que no nos vean allí los niños como, mira, es que es la del APA. ¿Y el APA qué es? Que nos den realmente dentro de los centros educativos la importancia que tienen las familias y el acompañamiento que estamos dando a los centros educativos. Por experiencia propia, he estado en primaria, ahora estoy en secundaria, y realmente los dos centros en los que he estado trabajando conjuntamente con las direcciones, hemos conseguido una participación y una vinculación de las familias muy interesantes, porque aquí pasa una cosa, yo he hecho formación para los padres y el paso de primaria a secundaria preocupa muchísimo a las familias. Todo cambio nos preocupa, y más cuando se tratan de nuestros hijos. Y yo siempre he dado una expresión que no sé si aquí la podré decir, pero es mi expresión. La sensación que tenemos las familias es que el niño acaba en septiembre, en junio en el cole, y en septiembre, octubre pasan al instituto. Y resulta que no sé por qué el niño desde junio a septiembre ha hecho la 1000 y tiene bigote. Entonces tú le preguntas a los papás y a las mamás que por qué. Nos encontramos con dos vertientes, una que el niño se siente mayor y ya no quiere que el padre o la madre vaya, pero discúlpame, como yo le decía a mis hijos, eres menor y la responsable soy yo, y como responsable de tu educación desde el momento que has nacido, pienso seguirlo siendo durante toda tu escolarización, porque hasta que ésta no cierre la pestaña no va a dejar de preocuparse por sus hijos y porque realmente tengan cubiertas sus necesidades educativas. Creo mucho en la escuela pública y creo que realmente se está vapuleando la escuela pública, que es la única que hoy por hoy evita las desigualdades. Por eso os digo la importancia de las familias vinculadas a los centros. La coherencia entre la educación reglada y la educación social es muy importante. Los centros escolares deberían establecer sus propios proyectos educativos y sus desarrollos curriculares personalizados de acuerdo con las características de los alumnos y que puedan permitir a las familias docentes y a otras entidades sociales de la comunidad implicarse de forma nuevas y abrir nuevas vías de educación vinculándolos a su círculo social. ¿Qué medidas concretas proponemos? Son muy sencillas, yo creo que todos las conocemos ya. La atención a la diversidad desde los primeros años de escolarización durante la etapa de infantil. Aquí también yo utilizo una frase, la desigualdad aparece en la cuna. Si somos capaces de crear un ámbito de escolarización de 0 a 6 años para evitar todas estas desigualdades, ser capaces de detectar las problemáticas que puedan tener los niños a nivel pedagógico, a nivel cognitivo, a nivel trastorno físico, estaremos adelantándonos a una prevención y una adaptación curricular de ese alumno durante el tiempo de primaria y secundaria, porque nos adaptaremos a su necesidad. Es injusto valorar a un niño con necesidades educativas como a otro alumno, es muy injusto. Y además la sensación que se le queda a ese alumno es de decir, no importo, y es muy cruel tener esa sensación. Reforzar y coordinar los equipos de atención temprana con las escuelas infantiles y primer ciclo infantil. Estos equipos multidisciplinarios de centros, su atención a la dimensión preventiva y de intervención temprana a través de la coordinación de los centros educativos y de las familias es fundamental para intervenir en el escolar con necesidades. Es fundamental que el intervalo de tiempo entre detección, diagnóstico y la intervención no se dilate en el tiempo. Nos estamos dando cuenta que se detecta un niño con una problemática y hasta que realmente ha pasado todo el proceso han pasado mucho tiempo. Este tiempo debe recortarse y atenderlo inmediatamente. Es importante para su aprendizaje. No podemos dejar que vayan pasando los cursos sin tener realmente una adaptación o un diagnóstico o un ACI. Es muy preocupante.
Reforzar también los gabinetes psicopedagógicos en infantil y en primaria. Creo que lo he comentado también con anterioridad. La intervención queda delegada muchas veces en los ciclos de infantil y a los gabinetes psicopedagógicos que actúan en los centros cuando existe un dictamen de escolarización. Tenemos que esperar a que haya un dictamen para realmente trabajar con estos niños. Si ya nos estamos dando cuenta que hay problemáticas, creo que sería importante también mejorar la coordinación entre los equipos de atención temprana de los centros de salud y los gabinetes pedagógicos, no me saldrá, para dar continuidad a las intervenciones ante la gran variedad de problemas con especialidades, con equipos que necesitan de mayor dotación de profesionales para poder atender a los alumnos con necesidades. De no ser así, difícilmente se podrá contribuir a mejorar sus capacidades. Hay que mejorar la comunicación, la orientación y la intervención coordinada de estos profesionales y con la familia. Otro sería los recursos materiales y profesionales para atender las necesidades de los niños con necesidades educativas. La integración de los alumnos con necesidades educativas pasa por disponer de recursos materiales y profesionales que hoy no tenemos. Las horas de apoyo, que son muy importantes, sería necesario establecer horas de apoyo que favorezcan su flexibilidad, con establecimientos de grupos paralelos y apoyos extra. La implicación de las familias en infantil y primaria. Tanto las madres y padres de escolares con necesidades como las que no lo tienen necesitamos formar parte del proceso educativo de nuestros hijos. Para ello se debería crear la coordinación para las familias que se impliquen y participen en el centro educativo. ¿Esto cómo se puede hacer? Sencillo, impulsar y regular la figura de la madre o padre tutor de aula. Y aquí sí que me gustaría, pues, mis guerras de batallitas de tantos años en la escuela pública. Cuando mis hijos iban a infantil, se creó esta figura dentro de las aulas de infantil. Teníamos dos madres que éramos tutoras del aula. Trabajábamos conjuntamente con el profesorado y planteábamos trabajos, con lo cual nuestros niños, cosas que los niños pueden hacer, incluso llegar a ir a comprar para preparar un almuerzo para todos los compañeros. Estábamos trabajando las competencias matemáticas y los niños eran muy pequeños. Trabajábamos el arte, podían distinguir perfectamente un Van Gogh. Y todo esto pasaba por la vinculación de las familias. Teníamos madres que eran pintoras, que estimulaban de esa manera, dando talleres dentro de las aulas y siempre adaptado al currículo de infantil, que aparecía en el programa general del centro, en la PGA, como una adaptación más a todo el currículum. Y era muy interesante porque los niños no nos veían como la mamá. Yo cuando estaba en clase, mi hijo no me llamaba mamá, me llamaba Loli, porque sabían perfectamente que estábamos trabajando con todos los chavales. Hacíamos también dinámicas de leerles, de contar cuentos, de abrir sus expectativas a un mundo real. Y todo esto pasaba por esa implicación de las familias que hoy por hoy en muy pocos centros se está realizando. Y es importante, muy importante, darle el sitio a las familias. No estamos en un aula para sancionar o prejuzgar la información que da el profesor. No, no, para nada. Estamos para ayudar, para acompañar, que es lo que siempre estamos diciendo. También solicitamos, y creemos muy importante, las reuniones mensuales con los padres y las madres. Hoy por hoy las reuniones con las familias se hacen prácticamente en los ciclos, o sea, primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre. Es importante ese contacto diario o mensual con las familias para conocer qué se hace, qué se trabaja o de qué manera podemos intervenir en esto. Flexibilizar y adaptar de las tutorías adaptadas a los horarios laborales. Yo no sé si ustedes lo sabrán, pero yo estoy ahora en secundaria. Para poder tener reunión con el tutor o tutora de mi hijo, me tengo que adaptar a la hora del patio, con lo cual tengo media hora todos los días. Con la casualidad de que no vayan más padres a tener tutoría, por lo cual me quedo en la cola y no puedo hablar con el tutor a lo mejor hasta la semana que viene, que ese día es el que tiene. Dificulta bastante el poder vincularnos y el poder conocer de primera mano qué situación está pasando en nuestros hijos, dónde tenemos que reforzarlo, qué tenemos que ayudar, cuando las tutorías realmente no se adaptan a nosotros también como padres y madres. No es que no queramos estar ahí, es que realmente no nos lo ponen fácil. La formación de madres y padres de alumnos.
muy importante también, nosotros desde la Confederación y desde las federaciones hacemos cursos formativos para ayudar a los padres a darles información, a reconocer y a darles planteamientos de cómo pueden llevar adelante, como son etapas tan difíciles como la adolescencia, cosa que a los padres nos da muchas veces duro, y hablo con conocimiento de causa porque tengo un adolescente y un preadolescente, y cuidado que eso es complicado. Pero bueno, ahí vamos. La suerte que en este caso tengo es que me gusta leer bastante, informarme realmente de qué aspectos van cambiando en el proceso, pero también hemos tenido mucha demanda de madres de infantil para tratar los celos, para tratar las berrancheras que se cogen a veces, que se cogen unos cabreos los niños y no sabemos cómo actuar, qué hacer, qué plantear. Son dudas que nos generan, no somos maestros, no somos docentes, somos madres, pero realmente queremos formarnos y formar parte y tener herramientas suficientes para desarrollarlas dentro de los centros educativos y ayudar y acompañar a otros padres con nuestras experiencias para mejorar esto. Evidentemente, potenciar la acción tutorial dirigida tanto a los alumnos como a las familias, súper importante, súper importante. Un profesor no puede tener, pobrecito, media hora para atender a todos los padres, es que esto es inhumano. Encima de toda la sobrecarga de horas lectivas que tienen en los centros, y luego tendremos que ver algo para realmente potenciar esto que es tan importante para nosotros. Evaluar el plan de actuación tutorial, tanto los alumnos como los tutores. Todas las prácticas educativas deben ir acompañadas por una evaluación, que en el caso de plan de acción tutorial debe de hacerlo los propios alumnos y los profesores que le han llevado a cabo. Y el origen con el fin de mejorar la actuación de los valores negativos. Es muy importante reconocer qué es lo que no nos está funcionando para eliminarlo y buscar otras medidas. Coordinación entre primaria y secundaria. Aquí es la madre de los de madres. Esto ya aquí hemos acabado. Resulta que pasamos de tener una atención, yo siempre lo comparo, el cole es como el corral con las gallinitas. Y el gallo grande que está allí vigilando, porque el tutor realmente pasa la mayoría de las horas con ese alumnado, conoce y lo conoce perfectamente cuando el niño le dice es que me duele la cabeza o tengo fiebre, de cuando le está metiendo una bola. O sea, el tutor realmente hace una función tutorial, cosa que se pierde cuando se van a los IES. Cuando se va al IE, el niño pasa de estar atendido y recogido por el tutor a tener 10 profesores. Se encuentra en la jungla, eso ya en la jungla. El niño llega allí desorientado, con unas actuaciones que ha tenido en el centro muy marcadas de atención del profesor o tutor, atención de las familias, porque entonces sí que estamos las familias, pero cuando nos vamos allí ya, aquí ya no pasa nada. Entonces es muy importante ese tránsito de primaria a secundaria del alumnado y realmente buscar en los IES maneras de fomentar estas tutorías y este traslado del alumnado y cómo podemos ayudar. Creo que la participación es influenciada por parte de las familias y evidentemente también me podrán decir, es que hay padres que pasan, pero miren, yo represento a 940 AMPAs. Y les puedo asegurar que este movimiento es totalmente voluntario. Y yo no me paso todo el día en el instituto ni en la federación por ánimo de estar ahí o de disfrutar, no. Creo que estamos en estos movimientos defendiendo unos derechos que creemos que son los que tenemos que defender. El derecho a la educación de nuestros hijos, el derecho a una educación pública, gratuita y, a ser posible, laica. Vamos a ver. Yo hoy les he traído unos dosieres que luego se los repartiremos. Hemos traído 8, si no tenemos bastante, pues les traeremos más. Estos dosieres son las medidas contra el fracaso escolar que se entregaron el día 30 de octubre en la Consellería de Educación a la directora de Calidad Educativa y Lingüística, bueno, de Innovación, Ordenación y Lingüismo, que es la señora Beatriz Gascó. Propuestas que tuvieron como respuestas las conocidas medidas contra el déficit público aplicadas al sistema educativo valenciano. Hemos tenido menos profesores, más alumnos por aula. Aulas que no se sustituye el profesorado en un margen de 15 días, si no más. Les puedo asegurar que es más porque lo vivimos, las familias lo vivimos y lo vemos. Menos ayudas a los alumnos, subidas de tasas, decisiones económicas y políticas que nos han dejado
más bien alejados de un plan de choque contra el fracaso escolar que soluciones reales. Y ya para finalizar, solo les quería decir una cosa, también lo he dicho en el discurso. Hoy estoy aquí en calidad de presidenta de la Confederación Gonzalo Anaya y os hablo desde la experiencia que he adquirido durante todos estos años en el mundo de las AMPAs, un mundo voluntario de participación. Pero también os hablo como madre de 2 alumnos. Y uno de ellos con necesidades específicas, o sea, sé perfectamente de lo que les hablo. Quiero dar las gracias y espero que nuestra experiencia y nuestra aportación y vuestro trabajo sirva para mejorar el sistema educativo. Muchísimas gracias. Bueno, ahora es el turno de los grupos parlamentarios y tiene la palabra Marga Sanz del Grupo de Esquerra Unida. Sí, pues muchísimas gracias, señora Tirado, por la exposición que ha hecho y por tener aquí, porque realmente la participación de los padres y de las madres es fundamental. Sí. Es fundamental para poder desentrañar pues todas las problemáticas que rodean el rendimiento escolar de nuestros alumnos, para poder desentrañar también aquellos elementos que pueden mejorar su posibilidad de desarrollo y poder combatir pues este tremendo problema que tenemos de fracaso escolar o de abandono escolar. Y por eso esta comisión pues es una comisión que siempre recibimos a todas las personas que consideramos expertas, y expertas es desde las propias vivencias e implicación en el sistema educativo de quienes vienen, porque siempre vienen con algo que nos permite aprender y sobre todo recoger de cara al futuro, porque al final se trata de que esta comisión pues acabe haciendo unas conclusiones pues que traslademos a las Cortes y que eso pues nos permita también orientar en un futuro el trabajo de nuestra consellería y de las responsables que en materia educativa pues tengan la responsabilidad máxima en el Consell, ¿no? Pero a mí ha habido algunas cuestiones que me han llamado mucho la atención, dichas desde los padres y de las madres y en relación con los alumnos. A mí me llama la atención que ustedes hayan hecho el esfuerzo de hacer un trabajo sobre el tema del fracaso escolar y trasladar desde el punto de vista de los padres un trabajo de esa envergadura a la consellería. Y realmente pues lo estudiaremos con mucho detenimiento, ¿no? Yo puedo compartir también muchas de las cosas que han dicho sobre que precisamente el fracaso escolar se resuelve teniendo en cuenta que el alumnado es diverso y diferente. Y yo añadiría una cosa, que a mí me parece que uno de los elementos que podemos perder de cara al futuro en esa voluntad que tenemos de trabajar en contra del fracaso es que ese gran tronco unitario y único que hemos tenido de educación se nos quiebre. Quiero decir, esa educación que es para todos hasta los 16 años y que en ese tronco que es común es donde hasta ahora veníamos resolviendo las diferencias en la diversidad. Y ahora, ¿y eso qué significaba? Poner recursos, poner profesorado, poner personal especializado y, lógicamente, trabajar ahí desde la complicidad con toda la comunidad educativa. A mí me parece que eso es uno de los grandes problemas que podemos tener en el futuro. Eso está en debate, eso veremos cómo podemos arreglarlo y, por lo tanto, mi preocupación también se traslada ahí. Si eso se quiebra, se quebrará un modelo educativo que ha venido precisamente trabajando por la equidad y por la igualdad de oportunidades desde un alumnado que es diverso y que no es igual, eso evidentemente, ¿no? Comparto también lo de los 0 a los 6 años, pero como primer elemento a trabajar, alumnado que es diferente extracción social, diferentes capacidades, diferentes y otro tipo de limitaciones. Y, por lo tanto, la detención precoz entiendo que es un elemento fundamental y, sobre todo, el refuerzo del alumnado y de la diversidad del alumnado y sus necesidades educativas en infantil y en primaria. O se aborda ahí, o si no, luego es muy difícil que en secundaria el alumnado pueda llegar con posibilidades de desarrollar todo su potencial.
Y ahí yo creo que sí que la implicación de los padres es fundamental. ¿Por qué? Porque los padres viven en su casa la problemática de los niños y saben las limitaciones que tienen sus hijos y saben lógicamente también su propia realidad socioeconómica, cultural, etcétera. Pero también es el momento de implicarlos, de que se impliquen en el proceso educativo. Yo tengo la experiencia también de un colegio donde va mi hijo, donde la implicación de los padres es muy elevada. Es muy elevada. Sin embargo, tengo también la experiencia como docente de que cuando se pasa al instituto la participación de los padres decae. Yo también recojo una de las preocupaciones y comparto, que dice ese gran salto que se da de primaria a secundaria es brutal para el alumnado, porque el alumnado llega y se encuentra perdido dentro de un instituto. De estar muy tutorizado y de estar muy atendido a de repente tener un profesor por asignatura y un tutor que a lo mejor ve 2 horas a la semana, ¿no? Y por lo tanto ahí se da un salto que yo creo que cualquier autoridad académica, política que trabaje sobre la educación deberá darse cuenta y yo creo que los especialistas también se dan cuenta de eso. Me preocupa también el hecho de que efectivamente el contrato programa que pretende hacer una intervención más decidida sobre los centros no obedezca a un plan programado para todos los centros. ¿Por qué? Porque habrá centros que no podrán o no querrán o no tendrán posibilidad o capacidad para suscribirlos y esos niños se quedarán desatendidos o no tan bien atendidos como otros. Por tanto, yo creo que esos elementos son elementos que efectivamente a mí me parece que deberían reforzarse, ¿no? Me ha gustado mucho la aportación eso de madre o padre como tutores de aula, porque son experiencias que desconocemos. Y si luego pudiera desarrollarlo un poquito más, pues es bueno conocerlo, ¿no? Porque realmente sí que eso es una faceta nueva de la implicación en el currículum de los padres y madres, que lógicamente tienen un mayor peso en las edades más tempranas de los niños, porque luego, lógicamente, la complejidad de la educación o de los contenidos curriculares son mayores, pero que se pueden buscar también otras fórmulas. Pero está muy bien eso de acercar la coordinación con los padres implicándolos en el currículum, porque es verdad que en el currículum hay poca implicación y el currículum tiene posibilidades, porque el currículum va más allá de lo que es aquello establecido por norma, tiene unos márgenes propios para poderse desarrollar desde los centros, ¿no? Y en ese sentido, en el sentido que estamos hablando, había otra cuestión que había dicho de personalizar el aprendizaje. A mí me gustaría también que desarrollara qué es personalizar el aprendizaje visto por los padres, porque personalizar el aprendizaje puede ser atender necesidades educativas especiales, pero yo creo que va más allá, que usted está diciendo, está lanzando una propuesta que es más amplia que lo de pensar en un niño que tenga necesidades especiales. Entonces, ¿qué es personalizar el aprendizaje? ¿Qué es atender el desarrollo afectivo de los niños? Porque yo creo que eso es un elemento que se deja de lado en muchas ocasiones. Quizás es tenido más en cuenta por los tutores de primaria y más iniciales de los primeros cursos, pero que luego se va abandonando y realmente el cambio a la preadolescencia del alumnado con la maduración que ello significa se da precisamente en el salto hacia los CIES, hacia los institutos, ¿no? Yo le estoy citando algunas cosas. Otra cuestión que también me gustaría que pudiera desarrollar es cuando se refiere a qué relación hay entre la educación reglada y la educación social, o sea, la educación reglada y la educación social, y cómo relacionarlo en el centro, que era otro de los aspectos que había planteado del cómo actuar para atender los temas de fracaso escolar. Y yo realmente, al margen de que pueda desarrollar esos puntos, pues decir que valoro en lo concreto la aportación que ustedes hacen al desarrollo a la mejora de la calidad educativa en los centros públicos, que realmente sé que tienen un compromiso con la educación pública, con la escuela pública muy importante,
y que en ese sentido yo creo que tenemos unos puntos de coincidencia y de interés en que las familias pues terminen de encontrar su sitio, o que ya la tienen y tienen ya una experiencia muy importante, pero en las nuevas etapas educativas y en los nuevos cambios que se puedan dar. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora tiene la palabra por Compromís Josep Maria Panella. Moltes gràcies, presidenta. Primer que res, a la senyora Tirado vull agrair-li extremadament de la seva intervenció per la claretat, per les aportacions i sobretot per les coincidències en què anem a tindre en la nostra manifestació també al respecte. En primer, vostè ha començat en unes referències que realment estaven dirigides a la nova llei d'educació, al projecte de llei d'educació, que és la LOMQE, que en aquest moment s'està debatent en el Congrés dels Diputats. Lògicament, tinc que dir que el grup Compromís coincideix en el seu anàlisi totalment, però hi ha un punt que com a pares m'agradaria que aclararà molt, que és, ha començat parlant de les 7 lleis educatives que tenim en aquest moment, des que en Espanya hi ha un sistema democràtic, i que ha parlat també de la falta de consens. Jo voldria dir, expliquem a nivell del que és pares-mares, la representació, la FAPA, Confederació, fins a quin punt han tingut la possibilitat de, no ja de donar l'opinió, que així l'ha donat, sinó que de manera prèvia a lo que és una confecció de la llei, que és quan des del Compromís pensem que ha que començar les accions dedicades al consens, perquè una vegada una llei ha marcat les seues línies fonamentals, lògicament, si no hi ha coincidència, el consens de tot el que vindrà després va ser molt difícil. Si en algun moment previ ha hagut comunicació, ha hagut interacció entre el que és el Ministeri, la Confederació, ja no és així, sinó vostè les que conega a nivell d'estat, i per a intentar. M'agradaria saber fins a on ha hagut això. Tot el més, en el que ha dit al respecte, tinc que insistir en la meva coincidència total en l'anàlisi, i per tant també en el que ha fet l'anàlisi de la situació actual, que podria haver sigut més extens, però que indudablement les línies que ha dit, i jo voldria també que insistira, ja no parlant específicament de cada un dels aspectes, sinó quina influència creu que té en els resultats acadèmics, per exemple, la situació de retalls en aquest moment que tenim així. Està parlant de les ràtios, ha parlat de la situació dels edificis escolars, ha parlat de recursos, i parlaré al final una referència també del contracte programa, perquè vostè ha insistit molt ahir. Per tant, en aquest aspecte, quina influència té això? Què té més influència? La lletra de la llei, que pugui dir, o precisament la situació esta que estem patint en aquest moment? Hi ha un aspecte que m'ha interessat moltíssim en la seva intervenció, que és que ha parlat, el tercer apartat, factors i mesures a prendre, seria la importància del que és l'atenció a l'alumnat en necessitats educatives especials. En aquest moment estem tenint retalls en el que afecta als gabinets psicopedagògics municipals, que per exemple van a quedar fora pràcticament de les subvencions de la conselleria, i també ja parla vostè de lo que és l'atenció en el centre, del que és els psicopedagògics dels centres, la situació en què estem també de retall i sobretot la substitució per persones d'especialistes en problemes d'audició i llenguatge, com veuen este canvi? Jo no me refereix ara a que s'incorporen, que s'hi poden incorporar tècnics quan més millor, sinó que és en molt lloc el que significa la substitució d'un professor d'especialitat en psicologia i pedagògica per una altra especialitat en audició i llenguatge. Per tant, com se veu això dins d'aquesta situació global per les AMPEs? També ahir al nivell una altra pregunta. Parlen molt de les necessitats educatives especials, lògicament que les retallades actuals estan afectant també, la importància l'ha donat molt i de què coincidim, però hi ha una qüestió també que a mi alguns pares m'han manifestat, i no sé si a través de la Confederació, que no és la prioritària en aquest moment de retall, perquè com no estem parlant de la situació en sinó estem parlant de la projecció en el futur, però lògicament també ens interessa, perquè les necessitats educatives especials se produeixen per baix en alumnes que tinguin problemes, però també se produeixen per dalt en alumnes superdotats o talentosos que realment, com des dels pares, si han tingut algun problema, algun d'això, però s'està atenent d'alguna manera també aquest doble alumne, doble alumne, aquesta doble situació, tant per baix com per dalt.
un altre dels problemes que vostè ha plantejat, o de les circumstàncies fonamentals, i en la qual coincideix també, és la necessitat de la tutoria. La tutoria, aleshores, vostès com veuen precisament l'augment d'hores lectives del professorat, quina relació pot tindre després en aquesta tutoria? Perquè, sí, clar, si al final això cau en la voluntarietat més que en l'obligació, en la necessitat i en la programació, això se pot veure afectat, crec jo, i ho dic també així. I també quines són les accions que des de FAPA, des de Confederació, des de les AMPEs en particular, s'està fent també per la conscienciació en les famílies de la necessitat precisament d'aquest contacte, perquè, anem a veure, moltes vegades les tutories no es produeixen més intensament per el doble. D'alguna manera s'ha citat, no? Una és l'actitud del professorat, que pugui ser més, que pugui incitar més o menys a les famílies a participar i a l'alumnat, i l'altra també està les famílies que per les problemàtiques diverses, però vostè n'ha citat una, que és la problemàtica dels horaris laborals i tot, però que al final hi ha una necessitat en aquest moment de contacte, si se fan accions des de les FAPEs per afavorir tot això. I una última, una pregunta més seria com ha evolucionat el que és la participació de les AMPEs dins dels òrgans que tenim, siga a nivell local com els consells, a nivell de centre, vull dir, com són els consells escolars, i com veu, primera, el passat, el present i el futur, en aquestes 3 etapes, com ha evolucionat, com ho veuen des de les AMPEs, si ha augmentat, va disminuït la capacitat de decisió, de control, de supervisió, d'integració de les AMPEs en els centres, i també a nivell del que és el Consell Escolar Valencià, que seria l'òrgan també ja. I ara 3 qüestions puntuals. Els contractes programes ha fet una crítica a la voluntaritat. Jo més que això diria, és possible que el contracte programa hi hagi una confusió, perquè el contracte programa que podia ser com una situació específica molt gran de que un centre tingui un programa especial d'innovació i tal, i per tant valguera la pena fer un contracte perquè és una experiència nova, i d'alguna manera el que això s'ha desplaçat i s'ha possible a una cosa molt genèrica en la qual tindre un professor de més per atendre als alumnes necessitats educatives especials un contracte programa, quan això hauria de ser una obligació del centre i de la conselleria, vull dir, una obligació que estarà en el centre per atendre, perquè això no és un contracte específic d'una línia d'investigació nova, sinó és una situació habitual i per tant no justifica que hi hagi un contracte programa, l'únic que justifica és que vagin mitjans al centre que el té o que el faci i altres se queda curt. Ja li han fet la pregunta del pare mare tutor, no vull insistir en això, i una segona pregunta, perquè també ha entrat en un tema que són les avaluacions que contemplen la LONCE, i fins a on hi ha una confusió o una derivació, no sé si és confusió o derivació, en el que és l'avaluació de l'alumne, que és la que jo entenc que hauria de fer el professorat, que és el que coneix i per tant pot fer la seva avaluació, i l'avaluació del sistema, i l'avaluació del sistema, que és la que li correspondria a fer a agents externs, però mai condicionant el que és la nota de l'alumne. Tenim una avaluació del funcionament del sistema educatiu actual o això no es fa i només tenim l'avaluació de l'alumne? Del seu punt de vista, jo crec que ens interessa molt totes aquestes coses, que és a dir, sentir quina és l'opinió dels pares. I dic, he anat molt de pressa i al final m'he dit que és res, igual el tinc. El que volia és reiterar la felicitació per la seva presència així, sobretot per el seu missatge que s'ha donat. Gràcies. Gracias, señor Paella. Ahora tiene la palabra Pilar Sarrión, del Grupo Parlamentario Socialista. Gracias, presidenta. En primer lugar, como no podía ser de otra forma, pues darle las gracias a la señora Tirado por lo que nos ha estado explicando y exponiendo, sobre todo exponiendo sus experiencias personales como madre. Ya lo ha dicho la señora Sanz, expertos son todos. Los padres también son expertos en la parte que les toca dentro del sistema educativo y, sobre todo, yo creo que solo por el hecho de ser padres ya muchos tienen que especializarse en muchos temas. Agradecer, como no, también pues su participación dentro del ámbito asociativo de padres y madres, en el que últimamente pues parece que no salen muy bien parados ustedes. No es desde mi grupo, evidentemente, sino por algunas de
de las posiciones que están tomando respecto a la LOMCE. Yo, permítame que no hable de la LOMCE porque esa es una comisión de estudio del fracaso. Decimos de fracaso, pero vamos a estudiar las técnicas para mejorar el fracaso, que de eso es de lo que se trata, aunque podríamos decir que coincidiremos porque he leído cuáles son sus aportaciones a la LOMCE en casi todo. En primer lugar, me gustaría, si nos puede contar un poco por encima, sé que usted hoy viene aquí a hablar como el AMPA, la Confederación de AMPAs Gonzalo Anaya, pero también sé que forma parte de la CEAPA o ha formado parte de la CEAPA. Entonces, yo he visto unos documentos, sobre todo del año 2011, que es un documento sobre el éxito escolar y cómo pueden contribuir las familias del alumnado. Es un documento que, ya le digo, no he profundizado mucho, he estado mirando por encima, pero más que nada sí que se basa en lo que usted hoy nos ha estado contando aquí, la implicación de las familias en el aula. En esa implicación me ha llamado la atención, pero ya se lo ha preguntado la señora Sanz, en que nos explicase usted el tutor de aula del padre-madre, porque aquí también de lo que se trata es de recoger experiencias particulares que puedan funcionar y sobre todo que eso pueda hacer pues que el desarrollo de los niños en una edad tan temprana como las edades que están cursando educación infantil pueda luego de alguna forma pues facilitar el acceso a otras etapas educativas, ya sea primaria o, como usted muy bien nos ha explicado, pues el tránsito de primaria a secundaria. Yo no voy a entrar en los temas concretos que usted ha explicado aquí y de la que los dos diputados que me han precedido ya han hablado. Yo voy a ir a cosas más concretas. Mire, me gustaría saber la toma de decisiones cuando existen reuniones de consejos escolares municipales o, sobre todo, el Consejo Escolar de la Comunidad Valenciana, porque es que esos órganos creo que últimamente son meros asesores o a veces ni siquiera eso. ¿Cuál es la participación de la Confederación o de las FAPAs en estos órganos? ¿Qué se les tiene en cuenta y qué no se les tiene en cuenta? ¿Y por qué quiero saber esto? Pues quiero saber esto porque en estas Cortes se habla mucho de diálogo y de consenso, y parece ser que cuando los grupos de la oposición hablamos estamos en contra de todos porque toda la normativa ha sido consensuada. Y digo toda, puedo decir el decreto de plurilingüismo o el decreto o la normativa de distrito único. Todo es consensuado y dialogado. Yo quiero saber ese diálogo y ese consenso, ustedes qué opinan. También ha hablado del contrato programa. El contrato programa está dentro del plan de choque para el que esta comisión ha de formar o ha de regular lo que debe de ser ese plan de choque para frenar el fracaso escolar. Usted habla de voluntariedad en el contrato programa de los docentes que están muy perjudicados últimamente por todos los recortes que se han sufrido, pero que sí que están aplicando el contrato programa a los centros. ¿Problemas del contrato programa? Para mí el problema principal, aparte de el que las plantillas no son estables y no puede haber un seguimiento, que ya lo ha dicho usted, es el problema económico. Y perdóneme que yo en esta comisión hable casi siempre de dinero, pero es que yo sigo sin creerme que con menos dinero se puede hacer más. Menos dinero y mucha voluntad al final acaba perjudicando a los alumnos, porque voluntades hay muchas, pero el tiempo es el que hay y sin recursos no se puede utilizar. Hoy también sabemos, aunque mi grupo ya lo sabía, que ha habido un recorte, y recorte lo voy a poner entre comillas porque es realmente una no disponibilidad de crédito de un 30% en educación. Eso supone que para el presupuesto de este año, que ya estamos en junio, nos hemos enterado ahora que desde febrero tenemos un 30% menos, más lo del año pasado. Lo del año pasado ya ni lo contamos, más lo del año pasado. Y con ese 30% menos, que supone aproximadamente 40 millones de euros solo en las líneas educativas, se tiene que hacer frente al sistema educativo tal cual lo vemos hoy. Lo que usted ha hablado, más ratios, menos programas y no hay seguimiento de los programas, el plan de choque, el contrato programa sin pagar, el problema de los libros que usted también ha comentado. Y yo voy más allá, porque educar o la educación es la reglada, la no reglada, pero también es enseñarnos a convivir. En una situación actual con tantas desigualdades sociales, una de las desigualdades sociales más latentes es el comer. Las becas de comedor y las becas de transporte, ¿dónde nos están llevando?
porque luego se puede hablar pues de jornada continua, del adelanto de exámenes, del distrito único. ¿Cómo va a afectar o no va a afectar esto a la calidad del sistema educativo según padres? Y especifico según padres porque la jornada continua afecta a las familias, principalmente. El adelanto de exámenes afecta también al alumno, porque es el que ha de superar la evaluación, pero a las familias, porque son las que en esas semanas han de prepararlos o han de buscarle los refuerzos para poder superar esos exámenes. Y el distrito único, principalmente, aunque este año en Valencia ha sido una especie de experimento, pero sí me gustaría saber la opinión de la Confederación, porque una de las cosas es básicamente una contradicción con lo que usted ha dicho. Es que lo sacan de su barrio, lo llevan no sabemos dónde, y también porque usted ha dado su opinión personal, yo doy la mía. La libertad de elección de centro de una familia llega hasta donde toca la libertad de elección de otra, y para que una familia elija, otra no puede elegir. Entonces no hay una libertad de centro, de elección de centro, según nuestro entender. Luego ya con el tema de alumnos con necesidades educativas especiales, con los diagnósticos que hay por aula, me gustaría, si es que tienen los datos o saben algo al respecto, sobre los centros rurales agrupados que en aras de la integración tienen aulas con un número de alumnos en el límite y varios alumnos con necesidades educativas especiales, con informes y con diagnósticos que les siguen manteniendo la ratio, que les han quitado el profesor de refuerzo. Eso me estoy refiriendo al arreglo escolar de primaria, que todos conocemos ya unos meses y que todavía no está cerrado del todo, porque se siguen haciendo modificaciones a este arreglo escolar. De ratios usted ya nos ha hablado, pero sí que nos gustaría si desde las AMPAs de estos centros rurales agrupados, que sé que es muy difícil porque hay aularios dispersos, o desde las AMPAs de colegios de zonas rurales, se ha hecho algo sobre esto, porque se habla de tutorizar y sabemos que muchos tutores de primaria han desaparecido, y desaparecen y ponen a un especialista que va a ser el que va a tutorizar, pero el que no puede hacer el seguimiento. Y si este especialista además es itinerante, pues esa aula se queda sin tutor. ¿Cómo va a poder hacer un seguimiento de un alumno en concreto con una necesidad educativa especial, o aunque no tenga la necesidad educativa especial? Siempre pongo ese caso porque es más grave todavía. Y también la opinión que les merece en este mismo arreglo escolar el cambio de profesores de PT por profesores de audición y lenguaje. ¿En qué va a afectar esto, o en qué creen ustedes que puede afectar en cuanto a los alumnos y a su rendimiento? Por lo demás, ya le he dicho que pues estoy casi en todo, no de acuerdo, porque aquí no se trata de estar de acuerdo o no, pero que comparto la mayoría de sus reflexiones, pero sí que pues nos gusta escuchar a personas como usted que nos pueden dar ese punto de vista que nosotros sentados aquí pues no tenemos, y también pues para poder de alguna forma incluir estas reflexiones en lo que será el documento de trabajo, que consideramos que es imprescindible que una confederación que representa a tantas AMPAs, que representa a tantas familias, pues tenga voz en lo que serán las conclusiones del plan de choque que estamos trabajando en esta Cámara. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Sarrión. Y por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Sánchez. Muchas gracias, señora presidenta. María Dolores, muchísimas gracias por estar aquí, por contribuir con su voz de una asociación de padres a esta comisión que, como ya se ha dicho, es una comisión que pretende analizar y que surge a raíz de la preocupación de esta Cámara por el bajo rendimiento escolar, por los bajos rendimientos escolares que están dando nuestros alumnos, nuestros niños, nuestros jóvenes, en definitiva, que son el futuro que tenemos en esta comunidad. Y a mí me ha llamado especialmente la atención su intervención, quizás es porque es la primera vez que una asociación de padres como tal participa cuando habla de determinadas experiencias, de determinadas necesidades de coordinación entre el centro y entre los padres, porque la verdad que alguna le podemos contar después. Hemos tenido aquí alguna ponente, algunas experiencias muy interesantes en ese sentido, que mejoraban los rendimientos. Yo recuerdo, por ejemplo, una porque es en mi comarca, aquí en Valencia,
en la Hoya de Buñol, un instituto de Buñol, y estuvo aquí una de las profesoras a contarnos su experiencia, que habían puesto en marcha este punto piloto, este estudio piloto, que en definitiva pasaba por una coordinación importantísima y una dedicación más allá de sus horarios, tanto de los profesores como de los padres, y puede que ahí esté la clave de lo que usted como madre y yo también que soy entiendo, y es un espíritu de dedicación que va más allá del estrictamente profesional, por decirlo de alguna manera, del estrictamente lectivo o del que mandan los cánones de lo que es tu obligación. Pero en realidad, como usted bien ha dicho, este problema de rendimiento escolar es la consecuencia de 7 leyes anteriores, no de la LOMCE, que como también se ha comentado aquí, es una ley que está en tramitación y veremos lo que resulta del Congreso y de sus enmiendas, pero es un compendio de 7 leyes, la última la LOMCE, en la que ha surgido sin financiación y que no han mejorado el rendimiento académico, más bien al revés. Por eso estamos aquí. Todos los grupos políticos en esta Cámara estuvimos de acuerdo y, por lo tanto, mi grupo, por lo que aquí se ha dicho, no es el responsable de esas leyes. No han sido leyes que haya hecho gobiernos del Partido Popular ni tampoco su financiación, simplemente un apunte de la que actualmente hay en trámite. Pues tenemos al Gobierno, especialmente al Ministerio de Educación, le preocupa la financiación, porque una ley sin financiación no es nada, y experiencias importantes tenemos aquí en la Comunidad Valenciana que, como todos saben, yo creo que también los padres, hemos tenido que destinar muchos fondos de nuestro presupuesto a lo largo de bastantes años para esas infraestructuras que necesitaba nuestra comunidad, que ya se cifran actualmente en más allá de entre casi las 600 infraestructuras educativas, hayan tenido que salir exclusivamente del presupuesto de los valencianos. Y esto es una realidad que no es solo el centro, sino una parte del problema, pero bueno, que está ahí, y a cada uno hay que darle y quitarle lo suyo. Y en el haber de la Comunidad Valenciana tenemos esta construcción de infraestructuras que evidentemente harán falta algunas más, porque la educación es algo dinámico y, por lo tanto, se tendrá que hacer muchísimas más y mejorar, por supuesto, las que hay. Yo me ha llamado especialmente de toda su intervención, que creo que la podemos dividir en 4 patas de la educación: las infraestructuras, que ya las hemos nombrado, el alumno, el centro, el objetivo es el alumno, los niños y niñas, los jóvenes de nuestra comunidad y su futuro, los profesionales en todas las vertientes, especialmente los profesores, y la última pata a la que usted pertenece, que son los padres. Y en este aspecto hay algunas cuestiones que me han parecido muy interesantes y acertadas, y sobre todo que dentro de su trabajo son importantes, como esas escuelas de formación, de orientación de padres, esa comunicación permanente que es fundamental, porque los padres no nacemos sabiendo ser padres, y sobre todo en determinadas edades no sabemos qué hacer. Pero sí que me ha llamado la atención, y yo quisiera que nos sacara algunas cuestiones al principio de su intervención, cuando hablaba del tema de la FP. No se ha nombrado el tema de la FP dual, que hemos sido pioneros en esta comunidad en instaurarla. ¿Qué opinión le merece para el futuro de nuestros jóvenes? En el tema del contrato programa, que a priori
lo pondríamos en relación con la necesidad de individualizar el aprendizaje o de personalizar el aprendizaje, era la frase que usted concretamente hablaba, pero me ha parecido que no están totalmente de acuerdo con el mismo y entonces no entiendo. Me parecía a priori, si lo he entendido bien, una incongruencia en lo que usted decía y me gustaría que lo aclarase. Es verdad que es voluntario, pero cada curso escolar son más los centros que lo están solicitando y creo que es importante. Otra cuestión de la que usted ha comentado algo, pero no ha dicho cuál sería la opinión de los padres en el tema de la instauración de la jornada continua o no, porque la cuestión de la conciliación de la vida familiar y laboral, a priori, ya sé como madre, puede estar en contra de la instauración de la jornada continua, que sí aquí los profesores parece que están por la labor y sé que pues a través de los medios de comunicación escuchamos determinadas cuestiones y determinados movimientos a favor y en contra en este sentido. ¿Qué opinión tienen ustedes en esto? En cuanto al tema de las tutorías, que ya mis compañeros le han preguntado, sí que me gustaría que aclarase, porque vamos a ver, todas estas cuestiones relacionadas con el mundo profesional, relacionadas con los horarios, relacionadas con la motivación o no a los niños, a los jóvenes, relacionadas también con el tema de cuando los jóvenes en la ESO tienen que ir, y hablaba usted de un profesor, que pasan de un profesor a varios y necesitan, por lo tanto, orientación en el instituto. ¿Cómo ustedes proponen que se hagan eso? Porque, mire, a mí siempre me ha llamado especialmente la atención, cuando he sido responsable municipal y como madre, el interés en mi municipio, cuando no teníamos el instituto, de los padres de primaria, que sus hijos iban a pasar a secundaria, el pasar al instituto. Yo como madre siempre he pensado que contra eso más se retrasase. No soy profesional del tema, pero que si podíamos conseguir que se hiciese en el segundo ciclo de la ESO mejor que en el primero, por el tema que usted ha dicho y también por el juntarse en determinadas edades con niños más mayores, hacia los que en esa etapa de preadolescencia se tiende a imitar, pues contra más tarde se retrasase eso, mejor. Y la verdad es que no he visto ahí los padres hacer reflexiones en ese sentido, sino al revés. En algunos momentos yo, la verdad, que pensaba que estaban teledirigidos por otros motivos, pero que no era el favor de sus hijos, porque la verdad que no me parecía, y sigue sin parecerme, lo más adecuado. También en la cuestión de la libre elección de centro, que se va a instaurar aquí en la comunidad para el distrito único, ¿qué opinión les merece a ustedes como asociación? Nosotros, como Gobierno, nos ha parecido una forma de de favorecer la elección de los padres, la libre elección en un mundo que tendemos que sea libre y que sean los padres los que tengan la primacía sobre la educación de sus hijos. Es un esfuerzo innegable y una realidad, pero me gustaría saber cuál es su opinión en la práctica. Incluso en algunas ocasiones y frente a las reacciones de los profesionales ante el plan de choque que instauró la Consellería, no sé, ustedes, los padres, me gustaría saber si han reaccionado ante determinadas
protestas de los profesionales o de los profesores, como el no realizar actividades fuera del centro para los hijos, como que son actividades complementarias que están en los currículos, que son interesantes, y yo por lo menos no he escuchado. Le ruego vaya finalizando. Sí. No sé cómo se le llama oficialmente, pero sí, creo que sí. En definitiva, como tiene bastante materia y tenemos, creo, una segunda intervención, tendremos la ocasión de complementar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra. ¿Por dónde empiezo? Por el principio. Porque vamos, no sé. Yo como los niños chicos cuando van al cole, casi que empiezo por el final, que me acuerdo de más de lo primero, ¿sabes? Me habéis hecho un montón de preguntas. Yo no sé si voy a saber contestaros a todas, pero voy a intentarlo, ¿vale? La señora Sánchez me ha preguntado por la dedicación de las familias. Es que, como lo tengo más fresquito ahora, todo lo que me has preguntado, si no te importa, ¿vale? La dedicación de las familias en los centros. Me habías comentado, tú como madre también has visto la dedicación de los centros. Evidentemente, nuestra parte como madres y padres, parte del voluntariado, y yo te lo puedo asegurar que conozco a muchas madres y padres que solo nos falta ponernos la tienda de campaña en el centro y ayudar y acompañar a los docentes en toda la realización de las actividades de los centros educativos. Y para mí eso es importante y creo que es beneficioso para la sociedad. Y creo que todos debemos estar ahí. Tenemos muchos docentes que fuera del horario suyo también acompañan a las familias y están ahí apoyándonos. Nosotros menos que es darle esa aportación y creo que es buenísimo. Me ha hablado de las 7 leyes educativas. Yo entiendo, ustedes no habían realizado, sí, lo he comentado yo antes, no habían realizado una ley educativa, pero es que las responsabilidades de las leyes educativas creo que son de todos nosotros, de toda la sociedad, y cuando algo no nos parece o no nos gusta, tenemos que ser lo suficientemente críticos de decir esto no me gusta, esto no lo quiero. Nosotros no hemos hablado que nos haya gustado ni la LOE ni... No, nosotros siempre hemos ido demandando a las propuestas que nos hacían, porque las leyes no las hacemos los padres ni las madres, evidentemente. Hemos pedido recursos que no se ha dado ni anterior, pero es que con la que nos viene tampoco veo yo muchos recursos, ¿eh? O sea, yo no sé lo que pasará, pero realmente en la parte que me toca a mí, y también me ha preguntado Pilar, en este caso, perdone, le he dicho de tú, ¿vale? Nos estáis preguntando, nosotros, lo he dicho al principio de mi exposición, ha sido una ley educativa en la que todos, o sea, todos nos vamos a ver vinculados. Se van a ver vinculados los centros, se van a ver vinculados los docentes, los equipos directivos, las familias, el alumnado. ¿Cómo podemos sacar una ley educativa que no ha sido consensuada con toda la comunidad educativa? Bajo mi punto de vista y el sentido común, creo que es algo que le ha fallado a este planteamiento de la ley. No ha buscado realmente el consenso, ha sido una ley que ha salido unilateral sin tener los apoyos de toda la comunidad educativa. Nosotros, en el planteamiento de la ley, a mí me gustaba mucho porque en el preámbulo yo me leí 3 borradores, porque el cuarto ya no me ha dado tiempo, porque la verdad es que ya voy muy pillada de tiempo. Y me gustaba y digo, oye, mira tú qué bien, en el preámbulo hablaba de la participación de las familias, de lo importante que éramos para la educación de nuestros hijos y todo esto, y tú dices, ostras, qué guay. Pero es que luego te vas a lo que es real, como es un consejo escolar, que también me habéis preguntado por él, y nos dejan en la puerta de la calle. Es como si yo la invito a usted a mi casa a tomar café y cuando llega me la dejo en la puerta y le saco el café. Esta ley está haciendo esto con la participación de las familias y nos parece muy preocupante que todo lo que se gestionaba a través del consejo escolar, y ya nos costaba sudor, sangre y lágrimas, porque también me han preguntado cómo funciona el consejo escolar, todavía lo vamos a tener más difícil, porque el señor director, directora, va a poder determinar, aprobar él consigo mismo el PEC, la PGA, el régimen interno del centro, sin necesidad de consensuarlo ni tan siquiera ni con el claustro ni con el consejo escolar. Y esto me parece muy delicado, porque yo soy madre, igual que ha dicho usted, desde el momento que me quedo embarazada y estoy ayudando, educando a mi hijo desde que abre la pestaña. Creo que es injusto que nos dejen a las familias fuera
de todo lo que es el contenido educativo de nuestros hijos. Creo que las familias nunca hemos hecho un ataque frontal ni a las instituciones, ni a la administración, ni a los políticos para que se nos trate. Es que da la sensación de que somos, como dice mi amiga María, las purgas de las purgas. Es que es cruel lo que están haciendo en este aspecto esta ley educativa. Tampoco entendemos lo de los currículums. Que mi hijo, a ver, mi hijo está ahora en tercero de primaria. Si yo a primero de curso le tengo que decir, a ver, nene, ¿las matemáticas aplicadas o las matemáticas académicas? Si hay veces que aún no sabe qué camiseta se tiene que poner, ¿cómo podemos meter en tela de juicio que un niño, por la elección de un tipo de materia matemática, pueda obtener el graduado de la ESO o se quede con el certificado? Me parece que eso no fomenta realmente que un niño llega, porque es que la madurez nadie la ha tomado en cuenta. Aquí parece que estamos hablando de adultos pero chiquititos, y no son adultos chiquititos, su madurez no es la misma que la nuestra, su capacidad de entendimiento o de saber qué quiere ser, porque tú hablas con un niño y hoy quiere ser futbolista y mañana quiere irse a Operación Triunfo. O sea, tenemos que ver con qué estamos jugando y el plantel que tenemos encima de la mesa para realmente dar oportunidades de desarrollarse, sea con la FP que me ha comentado usted. Yo veo una FP, pues me parece estupendo. Mi hijo va a hacer un grado. Mi hijo, el que tiene necesidades específicas, yo tengo muy claro hasta dónde puede llegar mi hijo. Evidentemente mi hijo no puede hacer un bachiller, ni puede ir a una universidad. Y eso los padres lo sabemos perfectamente, ni nos planteamos que nuestro hijo con esas problemáticas accedan a un bachiller. Nosotros lo tenemos muy claro. Pero, por favor, traten con más cariño a la formación profesional, porque realmente la formación profesional dual, ¿de qué estamos hablando? ¿De que mi hijo tenga que trabajar por un salario X? ¿Qué estamos hablando de una formación profesional cuando tenemos unos grados medios que nos están costando sudor y lágrimas que se abran? El último se ha abierto en Castellón, el módulo cerámico, cerrado un montón de años. Pero, señoría, le voy a decir otra cosa. A mí me cayeron 2 lágrimas cuando llegué a ese módulo. Unas instalaciones pagadas por todos los valencianos y estaban años y años cerradas. Cuando estamos primando, en este caso, discúlpeme, vamos a hacer unos grados medios en condiciones, vamos a fomentar que esos niños que no pueden llegar a hacer otras capacitaciones tengan recursos de planteamientos de trabajo y tengan realmente una educación, me da igual, de FP, de grado medio o de grado superior, como toca, y no esperar a ver qué es lo que pasa. La inversión en educación, han comentado que se ha invertido mucho dinero en la Comunidad Valenciana. Yo no tengo la manera de saber cuánto dinero, lo que sí que sé que yo pago impuestos. Y a día de hoy, como yo pago impuestos y entiendo que mis impuestos van en beneficio de las necesidades sociales, para mí una necesidad social es la educación, la sanidad y los recursos sociales. Y a día de hoy, estos recursos que nos permiten, que antes lo llamábamos calidad de vida, yo lo llamaba vivir, ni por encima ni por debajo de nuestras posibilidades. Y mientras estemos pagando impuestos los valencianos, vamos a estar exigiendo a la Administración que haga inversión en educación. Y es lo que nos toca a nosotros como padres realizar, ¿vale? Contra el contrato programa, ni estoy a favor ni estoy en contra. Las medidas a lo mejor deberían modificarse. Hoy por hoy le puedo asegurar que los centros educativos están solicitando el contrato programa por tener recursos de profesorado, no para lo que realmente se debería hacer para atender esa diversidad y esas necesidades de la escuela pública. Y eso se lo digo yo porque lo vivo día a día. El contrato programa ha servido. Yo lo voy a pedir porque si no, no tengo profesor, o porque si no, no tengo un apoyo, o por si no se están utilizando para hacer esa estructuración o ese refuerzo al alumnado, no. Lo están haciendo porque no tienen recursos, porque les han quitado profesores, porque no hacen sustituciones y el equipo directivo se tiene que buscar la vida. ¿Qué manera de buscarse la vida? Echa la ley, echa la trampa. Han preparado un programa contrata con el que yo voy a solicitar recursos para lo que pueda venir. Yo le puedo asegurar que en mi instituto el año pasado teníamos un bachiller con 48. Porque luego los niños que en su día dejaron y ahora vuelven a la educación, no teníamos sitio. Con lo cual, con el contrato programa,
pudimos desdoblar ese bachiller de segundo, en el que los chavales estaban arriesgando muchas cosas. Creo que las cosas no son así, en que tenemos que tener visión de la realidad que está pasando en una escuela. Y como ha dicho antes la señora Pilar, tenéis la versión de aquí. Y yo siempre digo una cosa, yo que soy ya un poquito bruta, pero es que los toros de la Barrera, chicas, se ven. Y a mí me gustaría que todas estas medidas, antes de sacarlas adelante, ya teniendo el planteamiento, se vinieran al albero del colegio o al albero del instituto y realmente vean si estas medidas que ustedes proponen desde unas cortes o desde unos despachos son posibles de realizar. Y ustedes mismos se darán cuenta que nos estamos equivocando, que esas medidas no son las necesarias, que a lo mejor son otras más simples y más llanas, pero que realmente nos dan, pues eso, lo que necesita un chaval. Me ha preguntado también por la jornada continua. Yo también aquí tengo que decir que ni a favor ni en contra. Como madre, como padre y como madre. Nosotros hemos solicitado y entendemos que la administración educativa es la responsable de garantizar la escolarización de nuestros hijos. Yo entiendo que un docente, como cualquier trabajador, pueda pedir desde su punto de vista mejoras en su funcionamiento. Pero es que eso es problema del docente y la administración. Mi problema como madre es que la administración me garantice que mi hijo entre a las 9 de la mañana y salga a las 5 de la tarde. La administración es la que me tiene que garantizar que tenga un comedor escolar o que tenga unos servicios o... Porque en este caso, con la jornada continuada, lo que nos planteaban de actividades extraescolares, que por cierto está de forma experimental. Otra cosa que también me gustaría decir aquí, un compromiso de mesa de padres, por lo que decíais de la participación y esto, fue facilitarnos a las federaciones los centros en los cuales se iba a poner en marcha esta jornada, para que nosotros como padres y como representantes de una confederación mayoritaria en la Comunidad Valenciana, supiéramos en qué centros se iba a mantener de forma experimental y conocer los proyectos. A día de hoy no se nos ha dicho, yo nos hemos enterado, porque nos han llamado los centros, que en 2 días van a empezar a hacer las elecciones. ¡Qué bonito! ¿Dónde quedan los compromisos adquiridos? ¿Dónde queda la participación? Y enganchando con esto también me gustaría contestar lo que me ha preguntado usted. Me han preguntado sobre el Consejo Valenciano. Yo les puedo asegurar que tengo el carnet de consejera de la Comunidad Valenciana. Llevo en esta asociación 4 años ya, porque entre tesorera, ahora presidenta, unos 4 años. Les puedo asegurar que el Consejo Valenciano no me ha convocado para nada. Esa es la realidad. Sí que realmente se hacen comisiones no vinculantes, porque desde la reforma del 2010 la participación de las asociaciones está en franca minoría, con lo cual las aportaciones que podamos realizar y los proyectos que llevemos se nos lo tumban. Es que es así. Y si con eso seguimos con lo que me han preguntado de los consejos escolares, evidentemente el señor Panella me ha preguntado también cómo quedará después de la LOMCE. Ya ha hecho un comentario de cómo nos van a quedar. A día de hoy las familias vamos a los consejos escolares, a las familias nos presentan las PGAs. Me has preguntado el presente, el pasado y el futuro. El presente, hemos tenido muchos problemas a raíz de los recortes, con todo lo que ha pasado, la suspensión de las PGAs, que también me ha preguntado la señora Sánchez, y ha habido un enfrentamiento en las familias. Y el centro educativo, pero con buen entendimiento esto ha salido y estamos trabajando por eso. Nosotros como entidad hemos desarrollado actividades para los chavales fuera del horario lectivo, porque veíamos que no se estaban realizando en el horario lectivo. Pero eso es una cosa. Otra cosa es lo que nos preguntan. ¿Yo participo? Sí, puedo decir que participo. Yo voy a las mesas de padre, a todas las que puedo, y perdiendo horas de mi trabajo y descontándomelo de mi sueldo. Pero que realmente veamos que todas esas aportaciones, como este documento y como tantos documentos hemos presentado, chica, ¿qué quieres que te diga? Me crean muchas dudas. No sé si realmente se toman en serio las aportaciones, si realmente cogen lo que interesa. Sí, pueden decir que nos han convocado, que han consensuado, pero del consenso a la realidad de las propuestas que presentamos los padres y las madres en estos órganos, poquito. Ya os lo digo yo, que poquito. Otra cosa que me ha preguntado es la elección de centro o zona única. Nosotros aquí sí que hemos estado en contra totalmente, pero totalmente, porque creemos que lo único que beneficia es la concertada privada.
porque nosotros lo que siempre hemos dicho y hemos reivindicado es la cercanía del alumno a su zona. Por lo que me preguntaban antes también de educación social y todo esto que estábamos hablando. Es muy importante que el niño se sienta parte de donde vive, que conozca el barrio, que conozca a todo, porque todo eso lo que crea es barrio, es sociedad, es respeto. Si hoy por hoy nos dan la facilidad de elegir 10 centros, oye, pues qué guay. Pero ahora resulta que yo quiero coger el centro que tengo delante de mi casa. Resulta que con la baremación que se ha planteado, yo viviendo al lado del centro, no puedo escolarizar a mi niño en el centro. Entonces volvemos a la segunda parte, al segundo centro, y así hasta 10. ¿Realmente están garantizando que el centro que yo he elegido voy a ir? Yo creo que no. Yo creo que no, y eso lo veremos ahora en escolarización. Las reclamaciones que se harán por parte de las familias ante los consejos escolares, en los que nosotros también participamos y trabajamos. ¿Qué más? Voy a ver, porque madre mía. Bueno, ya os he comentado también lo del Consejo Valenciano, que me habías preguntado. La evaluación del sistema, que me ha preguntado el señor Panella también. Si existe, no la conocemos. Yo creo que más clarita no puede ser, pero realmente sí que hay que hacer una evaluación, pero una evaluación continua de todo, pero no separando, no desvinculando la comunidad educativa, sino hay que hacer un trabajo serio de inversión y de trabajo, mucho trabajo. Nosotros somos padres y trabajamos con la escuela pública hasta la saciedad. Yo no tengo ningún problema de trabajar continuamente. Aquí he venido como presidenta de la Confederación, soy presidenta de una federación y estoy en UNAPA como tesorera. Y todo eso trabajamos desde el voluntariado, pero realmente se tiene que hacer una valoración de todo el sistema, de lo que nos vale y de lo que no nos vale. No podemos continuar con lo que tenemos porque se nos está demostrando que no funciona. Y la inversión en educación cada día peor. Debe haber una evaluación. La señora Pilar también me ha preguntado la participación que hemos tenido en la LOMCE. A mí me gustaría hacerle una pregunta a la señora Pilar. ¿A usted la han consultado? A mí tampoco. Sí, ha hablado también usted, y es verdad, he sido vocal autonómico de CEAPA hasta el año pasado. Y ese proyecto que usted ha visto es muy parecido al que hemos traído aquí, porque las federaciones lo que hacemos a nivel nacional es todas las aportaciones de 42 federaciones provinciales y otras tantas de confederaciones, es hacer aportaciones a los documentos que nos presentan desde el Ministerio de Educación y la visión que nosotros tenemos de esta educación. Y ese documento está realizado por CEAPA y presentado. Pero lo mismo que le he dicho aquí, presentamos proyectos, presentamos un proyecto sobre la zona única, presentamos un proyecto sobre las medidas, hemos presentado proyectos de todo tipo, hemos presentado incluso el proyecto del Banco de Libros. Yo no me gustaría que se pasara aquí. Era un proyecto trabajado y realizado por mi persona. Creo que no iba nada en contrariedad, sino al contrario, iba a beneficiar y ayudar a las familias que hoy por hoy no tienen libros y nos plantean ahora una tablet. Yo es lo que he dicho siempre, el libro yo lo puedo fotocopiar, pero la tablet no. Y recursos las familias, como bien me han preguntado antes, los destinan para comer. Entonces, creo que tenemos que buscar herramientas que realmente faciliten a esas familias el acceso a la cultura y que sus hijos no se sientan todavía más discriminados. Esto no favorece la igualdad, al contrario, elimina esa igualdad que nosotros demandamos constantemente. Me habéis preguntado también por el padre-madre de aula. Yo lo que os puedo contar es la experiencia que vivimos y el trabajo que se realizó desde el centro en el que yo estaba. Fue una propuesta por parte de las profesoras de infantil y realizamos un currículum con materias que los chavales podían realizar desde infantil de 3 años hasta infantil de 5. Fue un desarrollo de 3 años con un planteamiento curricular muy estudiado, trabajando las competencias que nosotros entendíamos que era lo necesario. Las competencias hoy por hoy
que nosotros hemos abogado por ellas y también hemos hecho documentos y hemos hecho formación a las familias y no han visto su fruto. Es importante que los chavales y las familias tengamos esa vinculación en competencia matemática, en competencia lingüística, en aprender por aprender, en la competencia informática. ¿Por qué no? Estamos llegando a esa realidad social que el niño, desde su rutina diaria en casa, está aprendiendo y de una manera que les resulta más atractiva que delante de un libro de texto. ¿Por qué no se han incluido las competencias en esta nueva ley educativa? No lo entendemos. Creíamos que era algo beneficioso. Y a ver qué voy mirando más. Bueno, también, Marga me ha preguntado en este caso por la detención precoz de 0 a 6 años. Sabéis que es importantísimo poder tener ese diagnóstico para seguir trabajando con esos chavales y tener buenos resultados. Es muy necesario, pero evidentemente necesitamos no solo la dotación de psicólogos o pedagogos que de la Administración. Creo que hacer más hincapié en los ayuntamientos y en todo lo que pueda vincular, sumar y aportar a la escuela pública recursos que no los tiene. No los tiene. No es que no nos lo inventemos, es que no tenemos. Es que no se pueden hacer desdobles, es que tenemos lo que tenemos. Otra cosa que se me ocurre ahora de 0 a 6 años, ¿qué escuelas infantiles públicas tenemos? ¿Me lo pueden decir? Yo conozco en Castellón 2. Y les puedo asegurar que están saturadas. ¿Qué inversión se ha hecho en este concepto de educación por parte de la Administración? Desaparecida en combate. ¿Qué más? La participación de los SIES, el salto cultural que me ha preguntado también Marga. Yo puedo hablar desde mi experiencia y realmente creo que es una experiencia buena. Yo llegué a mi instituto, la participación por parte del AMPA pues era poca, mala y servíamos poco más que menos para entregar las orlas a final de curso. Yo cuando llegué a mi instituto me presenté al director, entiendo que tengo que conocer al director del centro, conocer el proyecto educativo del centro, conocer la PGA para saber qué es el planteamiento que le van a dar a mi hijo, y más cuando era un niño con necesidades educativas. Entonces yo me presenté, el planteamiento fue de trabajar conjuntamente, ver en qué partidas podíamos desarrollar la participación de los padres y hacer a los padres vinculantes al centro educativo. Porque muchas veces los padres, cuando hablas con ellos, yo hablo con muchos institutos, lo primero que te dicen, digo, es que vamos allí y nos sentimos extraños. Pues yo he tenido la suerte que tanto en primaria como secundaria, cuando he llegado al colegio o he llegado al instituto, me he sentido como en mi propia casa. Porque creo que debo de sentirme así. Mi hijo pasa muchas horas en estos centros educativos, con lo cual creo que tengo derecho de poder participar y decidir sobre la educación de mis hijos. Me han preguntado también por la educación reglada y social. La reglada es la que conocemos todos, la ordinaria, el libro de matemáticas, el libro de conocimiento del medio, eso lo tenemos claro. La social, debemos hacer partícipes a nuestros hijos de la sociedad, que aprendan en sociedad, y por eso es tan importante la vinculación con el barrio, con el colegio, con todos los que les compete a ellos, porque eso les garantiza una seguridad. Estamos hablando de niños, necesitan sentirse seguros, necesitan sentirse protagonistas, y todo esto lo estamos quitando de un plumazo. A mí también me da mucho miedo que se rompa ese tronco que hablaba Marga de la escuela pública, mucho miedo, porque entonces ¿quién nos garantizará esa educación? Para mí invertir en educación no es perder dinero, al contrario, señores, y si invertimos en educación tendremos un futuro asegurado. Si dejamos de invertir en educación, ¿qué tendremos? El que pueda y el que no, que se vaya al campo a tirar del burro. No lo quiero porque tenemos una Constitución y yo creo que hasta ahí no hemos llegado a cambiar la Constitución, y Dios quiera que no lo hagamos, en la que habla de una escuela pública, gratuita y aconfesional. Y hoy por hoy todos esos pilares nos los están tocando, porque como bien han dicho hay 3 maneras de escolarización: pública, concertada y privada. Ya no es la pública. ¿Gratuita? ¿Cuándo? ¿Dónde? Porque yo no lo he visto. Y hoy por hoy, con la nueva ley educativa,
vamos a tener religión en las escuelas. Que soy católica, no tengo ningún problema, pero yo entiendo que, oye, que cada uno en su sitio, y en la escuela se aprende. Se aprende conocimientos de inglés, de castellano, de matemáticas, todo. La religión para mí es algo íntimo y personal que debo realizarlo en mi intimidad, no implantarlo en una escuela pública. También me habéis preguntado por las necesidades específicas, el cambio que se ha hecho de los PTs a los de audición y lenguaje. Oye, a mí me parece muy bien, pero discúlpeme usted me tendrá que decir si tenemos más niños de PT, no me quite usted uno de PT, lo que tiene que hacer es ponerme los que tenía de PT más el de audición y lenguaje. Si queremos realmente corregir, porque son dos competencias completamente distintas. ¿Por qué se está haciendo esto? A mí no me sirve de nada. Lo único que vamos a conseguir es que si tenemos más niños de PT que de audición y lenguaje, vamos a sobrecargar a ese docente con más horas, más niños, y a fin y a cuenta lo que a mí me importa como madre, vamos a ser así, es la atención que va a tener mi hijo y el informe que se va a realizar de mi hijo para cuando se vaya a secundaria. Que aquí pasa una cosa muy rara, un niño con atención educativa en el centro, con un ACI, miré que es gordo, ¿eh? Y eso lo he vivido en primera persona. A mi niño lo llevan al IES y resulta que el informe ha volado. ¿Cómo puede pasar esto? ¿Cómo un sistema educativo se puede permitir perder los informes de un niño con un ACI con necesidades específicas, cuando tendrían que llevarlo en pañitos? Si realmente queremos quitar el fracaso escolar, empecemos por todos estos niños que tienen dificultades, adaptárselas para que realmente disminuya el fracaso escolar. Yo hoy, cuando venía aquí, yo decía, bueno, yo no sé, vamos a hablar de fracaso escolar. A lo mejor la pregunta debería ser, ¿realmente la Administración está preparada para trabajar el fracaso escolar? ¿O está interesada en trabajar el fracaso escolar? Porque a mí no me queda claro con toda la cantidad de recortes que estamos sufriendo en la escuela pública, que es la única que da igualdad de oportunidades. Porque también me gustaría que ustedes miraran cuántos centros educativos privados concertados tienen a niños con necesidades educativas. Se los quitan de en medio y los dejan para la escuela pública. Y esa escuela pública cada día tiene menos recursos. Sería lo mejor argumentar que, ya que se le da dinero público a la concertada, tuvieran la obligatoriedad de recibir también niños con estas necesidades y no excluirlos del plantel. Es dinero público. Y es una cosa que me cabrea mucho porque les digo que la situación que yo he pasado con mi hijo no se la doy a pasar a nadie. Las tutorías, vamos a ver, inexistentes, directamente, prácticamente inexistentes, por la saturación de horas lectivas que tiene el profesorado. No nos pueden atender a los padres. Y cuando lo hacen, parte de su trabajo de fuera de horas del centro. Sí que tenemos profesores que dicen, mira, trabajas, se adaptan, te llaman, quedan, pero creo que es lo suficientemente importante como para que hubiera una tramitación dentro de la educación o de las horas lectivas para la atención a los padres y que se adapte y que sea flexibles tanto para el profesor como las familias. Pero hoy por hoy realmente son pocas. Muchas veces porque las familias, lo que estamos hablando, por motivos de trabajo, en los horarios que hay, no pueden. Tampoco puedo decir que todo es maravilloso por parte de los padres. También tenemos muchas veces que los padres no sienten esa inquietud de ir, pero es que a lo mejor un padre que tenga que pedir al trabajo para ir a una tutoría de su hijo se encuentra con un problema en el trabajo también. Es que tendremos que ver todo lo que hay. Por eso decíamos que había que tocar todos los ámbitos de la sociedad si realmente queremos invertir en educación y que esto salga adelante. Si esto tiene que salir adelante es con el apoyo de todos, no solo. En el momento que nos falle uno de esos apoyos ya vamos a hacer la ma. Y miro, ya no sé. Si me he dejado algo, por favor, decídmelos, porque estoy... Yo creo que todo lo que me habéis preguntado, yo he contestado. ¿Te falta algo? Tú dime. Yo te contesto. Yo no tengo problemas. Si yo no me voy ya a Castelló, me quedo aquí hoy. A ver.
Bueno, pues agradecer a María Dolores Tirado Cemel, presidenta de la Confederación de AMPAs, Gonzalo Anaya, su apasionada, realista, pragmática y comprometida intervención. Yo creo que con el fracaso escolar, con toda la comunidad educativa, porque también creo que lo ha hecho complementariamente en su función de madre y comprometida, por lo tanto, contra el fracaso escolar y por el futuro de nuestros jóvenes de esta comunidad, que nos jugamos mucho. Muchísimas gracias por la intervención, que seguro que será tenida en cuenta en la elaboración de las conclusiones de esta comisión y que te la haremos llegar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Os doy todo esto? Sí, ¿se lo doy aquí sí, o se los damos a ellos? Te los quedas tú y se los hacemos llegar a los portavoces.